la Comunidad de Madrid, plantando al presidente del gobierno. Bueno, a mí, teniendo en cuenta su discurso habitual, lo que me hubiera sorprendido es que hubiera asistido, ¿no? Es difícil, ¿no?, mantener ese lenguaje belicista, tremendista, en el que esta mujer está metida constantemente. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso es una aportación tóxica a nuestra convivencia y a nuestra sociedad, ¿no? Porque además es una persona que normalmente se revuelve en aquellos asuntos que le afectan directamente con una reacción absolutamente virulenta hacia los demás. Pedro Sánchez no tiene la culpa de que ella conviva con un defraudador, confeso. No tiene la culpa de que ella viva en un ático que parece que ha sido sufragado con dinero estafado al conjunto de los españoles. Ese es su problema, no es el problema de Pedro Sánchez, tampoco es el problema del fiscal general del Estado, por situar las cosas en su justo término. Ya lo siento, ¿no?, que el señor Miguel Ángel Rodríguez pues vea que su pupila tiene muy difícil el camino hacia la Moncloa, que es probablemente el que él había trazado, pero lo que no puede suceder nunca en una democracia es que una persona, por sus ambiciones personales, haga una operación absolutamente tóxica con el conjunto de la convivencia. Sí, pero usted me habla de llevar tan lejos esto al plano institucional y ser la única presidenta de una comunidad autónoma que no va a acudir a la ronda de conversaciones que ha establecido el presidente del gobierno, pues pone de manifiesto en qué situación está el Partido Popular. Y el problema es del país, pero también es de Alberto Núñez Feijóo, que vino de Galicia, se supone que a mandar, no a obedecer, y da la sensación de que no tiene ningún tipo de ascendente sobre el resto de su partido y está permitiendo que Isabel Díaz Ayuso contamine al conjunto de la política española por sus problemas, no por los problemas del país. Pero me habla del fiscal general del Estado, claro, eso también para ustedes es un problema, es decir, es el Supremo quien abre una investigación al fiscal general del Estado. ¿Usted me diría que hay jueces que están haciendo lawfare, jueces en este país que hacen política? Yo le digo, no solo como ciudadano, sino también como jurista, cómo veo yo este asunto. El asunto, para que la gente lo entienda, yo sé que en estas profundidades no se ha entrado, pero es importante hacerlo, el asunto se inicia por una denuncia, por una nota de prensa. Y es más, se instruye por el tribunal que se considera competente, que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo que era objeto de denuncia, que es la nota de prensa. ¿Por qué? Porque la nota de prensa la emite la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se imputa inicialmente el delito a la fiscal jefe de esa audiencia, de ese órgano. ¿Por qué se lleva al Supremo? Porque en un momento determinado el fiscal general dice: oiga, no vaya usted contra la fiscal, soy yo el que ha autorizado esa nota, soy yo el responsable de la nota, yo me hago responsable. Y esto pasa al Supremo. ¿Y qué dice el Supremo en una cabriola jurídica que a mí como jurista me ha resultado absolutamente incomprensible? Dice: la nota no es delictiva. Constitutiva de delito. No. Lo que puede ser delito es la filtración de los correos previa a la nota. Y claro, resulta que los correos previos a la nota los han tenido un montón de personas. ¿Por qué instruye el Supremo la causa? ¿Por qué presupone que es el fiscal general del Estado el que ha filtrado los correos si él no hay ninguna prueba que acredite eso? Es decir, tendrá que investigarlo un juzgado, el que por turno corresponda, tendrá que esclarecer quién ha sido o a dónde apunta la filtración, si es que llega a algún sitio, que me temo que no va a llegar a ninguno. Y si es que hay algún indicio contra el fiscal general del Estado, entonces la causa tendrá que ir al Supremo por su carácter de aforado. Pero no tiene ningún sentido que esto lo investigue el Supremo cuando la única actividad que el fiscal general del Estado ha reconocido, y que es la que trae a causa de la denuncia, es que él es el responsable de la nota de prensa, no de la filtración de los correos. Es decir, aquí se quería sentar al fiscal general del Estado ante un tribunal, se le quería imputar. ¿Quién lo quería? ¿Quién lo pues quería? Es evidente. Los mismos que recurren a la ley de amnistía con argumentos que son absolutamente jurídicamente insostenibles. Yo invito de verdad a cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad, ya no jurídica, sino política, ciudadana, a que se lea el informe que ha hecho el fiscal Pedro Crespo del Tribunal Constitucional en relación con el recurso que ha presentado el Supremo contra la ley de amnistía. Francamente, no es que lo diga el Partido Socialista, no es que lo digamos los políticos, es que en ese informe se contiene tal catarata de argumentos básicos, jurídicos básicos, que cuestionan la actuación del Tribunal Supremo, que realmente
es que estamos legitimados para pensar que aquí hay una estrategia política que se está siguiendo a cabo en el ámbito judicial. Esto es absolutamente inevitable pensarlo. No es un capricho, es que son decisiones judiciales que son muy, muy difíciles de entender. Claro, pero es muy grave, ministro, y muy grave que lo diga un ministro, que puede haber jueces que están ayudando al Partido Popular en su estrategia política de derrotar al gobierno. Pero ¿hay alguna duda en este momento de que esto está sucediendo en nuestro país? Es decir, que tenemos, yo porque sea ministro no tengo que decir lo que pienso y además fundamentarlo, argumentarlo. Es que yo no me estoy basando en meras conjeturas, es que estoy diciendo una denuncia que empieza con una nota de prensa acaba siendo una cuestión relacionada con una filtración de correos. Usted que es periodista, que ha ejercido el periodismo muchos años y que por tanto conoce el ámbito, ¿cuántas filtraciones de correos y de información relacionada con causas judiciales está en los medios de comunicación? Estamos hablando de informes de la UCO que se filtran a los medios de comunicación constantemente y no hay ninguna causa judicial abierta por esto. Pero realmente es de recibo que la primera vez que se va a intentar encausar a un fiscal general del Estado sea por una filtración de unos correos que afectan a un señor que ha defraudado a Hacienda porque convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que lo que está pasando en este país es muy grave y yo desde luego no estoy dispuesto a callarme por mucho que forme parte del gobierno. Es más, creo que precisamente porque formo parte del gobierno tengo que alzar la voz. Esto no se puede consentir. Pero en cambio, fíjese que cuando ustedes hablaron de lawfare, cuando el juez Peinado imputó a Begoña Gómez, después fíjese lo que ha pasado. La Audiencia de Madrid avala parte de la investigación. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de Sánchez por prevaricación contra Peinado. Es que, mira, ¿Cree que se equivocaron con sus acusaciones al juez Peinado? Vamos a ver, no. Es que equiparar lawfare con prevaricación creo que es un error. Es decir, no hace falta prevaricar para hacer lawfare. La prevaricación es un delito que tiene unas características muy rígidas. Es decir, no es fácil imputar a un juez, a un magistrado una prevaricación, porque para que la haya es necesario que exista una resolución absolutamente desprovista de cualquier fundamento. Hombre, no. Tan torpes no son. Dictar una sentencia injusta a sabiendas, ¿no? Otra cosa es... ¿Qué sería el lawfare? Otra cosa, sí, pero ese es el enunciado. Luego hay que profundizar más. El derecho es más complejo que el enunciado. Entonces, para llegar a una conducta prevaricadora y concluir que ha existido, hace falta un procedimiento en el que deben acreditarse unas circunstancias que no son muy fáciles. De hecho, mire, las condenas por prevaricación en este país a magistrados son muy escasas, muy escasas. Pero fíjese, han existido situaciones en este país en las que se puede hablar claramente de lawfare y además un poco la estrategia del señor Feijóo en estos días con esa querella que acaba de interponer apoyada en unos anónimos de un medio digital no es nueva. Esto ya lo hizo el señor Feijóo en Galicia. Nosotros tuvimos al actual secretario general del PSOE de Galicia 7 años apartado de la vida pública por una querella que inició el señor Feijóo con un anónimo. Fue su secretaria general del Partido Popular de Lugo, la que acudió a un tribunal con un anónimo. Eso dio pie a una causa que estuvo, por cierto, declarada secreta 5 años y concluyó con el archivo 7 años después. Esto ya ha sucedido. ¿A esa juez se la condenó por prevaricación? No. Se le impuso una sanción, el Consejo General del Poder Judicial, se la trasladó a otro juzgado, pero a ese señor políticamente pues se le arruinó la carrera, ¿no? Hoy está tratando de rehacer la vida política el señor Besteiro después de 7 años apartado de ella por este tipo de maniobras. Y esto hay que denunciarlo y hay que explicarlo con la claridad, espero, con la que yo lo estoy haciendo, sin miedo y siempre, por supuesto, poniendo argumentos y datos. No se trata de descalificar a los tribunales, se trata de descalificar algunas decisiones a partir de argumentos. Bueno, usted lo que dice es que hay tribunales que lo que hacen, o jueces, que lo que hacen es política con sus decisiones. Me lleva a preguntarle, ¿la no aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es también una decisión de los jueces de entorpecer el apoyo que Junts da al gobierno? Es evidente. Vamos a ver, cuando se retuerce la figura de la apropiación indebida hasta el punto de considerar lucro el no haber hecho un gasto relacionado con un referéndum porque entonces se lo ha ahorrado de su bolsillo y por tanto hay enriquecimiento, es una pirueta jurídica. En fin, léanse el informe del señor Crespo, del fiscal Crespo, es una pirueta jurídica absolutamente extravagante. ¿Se plantean indultar a Carles Puigdemont?
Pero para eso, ¿Está sobre la mesa? Para eso primero tendría que haber un juicio y tendría que haber una condena, ¿no? Yo creo que en este país habíamos llegado a una conclusión mayoritaria del Parlamento de este país, había llegado a una conclusión que es que era el momento de pasar página, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el ámbito penal en esta cuestión y de avanzar en la política, ¿no? Esto es la decisión que tomó este país, ¿no? Y esa decisión debería respetarse por los órganos judiciales porque es la voluntad mayoritaria del pueblo español expresada en el Parlamento la que tiene reflejo en esa ley. A mí esto de que los tribunales digan no, es que los tribunales no estamos para cumplir con la voluntad del legislador. ¿Cómo? Hombre, los tribunales están para interpretar esa voluntad si la voluntad no es clara, pero in claris non fit interpretatio. Cuando la voluntad es clara, los tribunales tienen poco o nada que interpretar. Y la voluntad plasmada en la ley de amnistía era tremendamente clara, que es que este país pasaba página, dejaba atrás el conflicto y los problemas derivados del conflicto que han tenido una trascendencia penal y se adentraba en una etapa 100% política. Esa es la decisión del Parlamento español y esa es la que deberían respetar los tribunales de justicia de este país, cosa que no ha hecho el Tribunal Supremo. Acabamos de conocer la inadmisión a trámite de la querella presentada por el Partido Popular contra el Partido Socialista, contra nuestro partido. Y esto confirma lo que venimos diciendo en esta semana exclusiva que ha durado esta querella, que es que estábamos muy tranquilos. No ha habido nada y esto lo demuestra. Sin embargo, lo que hay es una gravedad muy fuerte en estas acusaciones del Partido Popular. De un Partido Popular que sabe muy bien lo que es la financiación ilegal, en una sede que conoce muy bien la financiación ilegal y que no han dudado en presentar una querella totalmente falsa, basada, una vez más, en recortes de periódico, en testimonios anónimos, en cuestiones muy serias, totalmente infundadas. Precisamente por eso se reunieron un domingo, ante su falta de proyecto político, para intentar difamar al Gobierno y al Partido Socialista. Lo han dicho muy claro durante esta semana. Daba igual lo que pasase con la querella, porque el daño estaba hecho. No puede ser, porque además, en España, la carga de la prueba no funciona así. Quien acusa debe aportar pruebas. No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser. No todo vale en política. Y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios. La corrupción es un problema muy grave, el Partido Socialista lucha contra ella cada día y por eso seguiremos defendiendo nuestro buen nombre. No todo vale para intentar hacer caer al Gobierno de España. Es un Partido Popular que una vez más demuestra que está desnortado y por eso, mientras el Gobierno de España sigue trabajando, nosotros defenderemos nuestra reputación.